Continuemos con el estudio de las transiciones cuánticas y vamos a ver las perturbaciones periódicas. Hemos visto de que se aplica la teoría de perturbaciones para estos casos. Muy bien. Entonces, las perturbaciones periódicas, debido a el hecho que el hamiltoniano es un operador hermítico, podemos escribirla de la siguiente forma. ¿Está bien? Una perturbación periódica se puede escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos un B de t, este es nuestro potencial de perturbación, que es igual a un B por E a la menos I omega t, más el B conjugado hermítico E a la I omega t. Entonces nosotros podemos escribirlo así sin perder generalidad. Entonces, la amplitud de probabilidad en el primer orden de la teoría de perturbaciones del paso de un estado I a un estado N tiene la siguiente forma. Vamos a decir de que es la amplitud de probabilidad de llegada al estado N a partir del estado I en el primer orden de la teoría de perturbaciones es igual a menos I sobre H B NI integral desde 0 hasta t e a la menos, y aquí vamos a tener un e i0 menos e n0 más h omega t', y todo esto sobre h bar de t', menos lo mismo, solo que el conjugado complejo, la misma expresión pero conjugada compleja. Entonces voy a escribirlo acá. La diferencia aquí va a ser lo siguiente. Me olvidaba que hay un menos i, jóvenes, el i que está acá, menos i, y la diferencia es de que aquí va a ser menos. Muy bien, donde este BNI no es otra cosa que el valor esperado de B entre los vectores NI, y su conjugado hermítico, a este conjugado hermítico, jóvenes, su conjugado hermítico NI, esto es igual a N B conjugado hermítico I. Esto está claro, ¿no, jóvenes? Simplemente lo hemos colocado en la expresión que nosotros teníamos. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollarlo esto. ¿Está bien? Vamos a desarrollarlo esto, pero primero vamos a integrar. Integramos
Y al integrar, jóvenes, es sencillo integrar, teniendo en cuenta que la función exponencial prácticamente no cambia. Entonces vamos a obtener lo siguiente. A1n de t, porque es función de t, esto va a ser igual a este bni. Y vamos a tener lo siguiente acá. E a la menos i. De nuevo aquí. E sub i0 menos e sub n0 más h omega por t sobre h bar menos 1. Y aquí tengo ei0 menos en0 más h bar. Y esto más ya sabemos esta misma expresión, solo que vamos a cambiarle conjugar hermítico y aquí vamos a tener más. Menos, disculpen, y aquí vamos a tener menos. Listo. Nosotros entonces tenemos esta que es nuestra amplitud de probabilidad. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿En qué casos nosotros podemos encontrar un potencial periódico? Una perturbación periódica. Imaginemos, y para poder visualizarlo, un fenómeno que nosotros conocemos bien, el efecto fotoeléctrico. Entonces, cuando nosotros tenemos el efecto fotoeléctrico, nosotros tenemos, digamos, nuestro metal y tenemos de que la luz va llegando y llega oscilatoriamente, ¿está claro? Entonces nosotros vamos a tener de que ese periodo, la luz, está incidiendo periódicamente sobre el material. Entonces vamos simplemente a analizar ese caso para que esto que estamos viendo pueda ser más evidente, está claro, digamos, podamos imaginarlo mejor. Bien, entonces tomemos como ejemplo el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Primero vamos a tener un I, estado inicial del electrón. Y esto con energía EI0. Muy bien, entonces tenemos el estado. Luego de absorber el fotón, nosotros vamos a tener el electrón en un estado final que va a ser igual a un EI0 más H omega, que es la energía del fotón. ¿Está bien? Entonces el fotón con energía H omega. Tenemos que la energía final del electrón es esa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros acá vamos a analizar qué es lo que pasa con esto, ¿está bien? Entonces vemos de que al pasar del estado E sub
I0 al E sub n 0 va a crecer, ¿está bien? Va a crecer esta amplitud de probabilidad si es que la energía aumenta justamente en este H omega. ¿Está bien? A ver, voy a llevarlo esto al otro lado. El primer factor es suficiente, pero bueno, vamos a llevarlo al otro lado para que quede claro lo que les menciono. Vemos que AN1 de T aumenta significativamente realmente es un aumento brusco, rápido, ¿está claro? Aumenta significativamente si el estado final tiene energía N0 que es aproximadamente igual a EI0 H más H omega, porque en ese caso este denominador se hace 0. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Uy, aquí no vinieron los exponentes. ¿Quedó claro o no quedó claro eso, jóvenes? Bien, entonces, crece bastante rápido, bastante significativo, porque eso tiende a 0, pero el hecho que eso tiende a 0 también nos va a llevar a una aproximación de este lado, ¿está bien? Entonces, el primer término de A sub n 1 de t en este caso crece linealmente con respecto al tiempo. Y ese factor de crecimiento lineal nosotros vamos a tener lo siguiente. De que ese crecimiento es proporcional a t sobre h por b en i. Eso porque, jóvenes, este exponencial, el exponente es muy pequeño, entonces voy a tener 1 más esto por t, ¿está bien? Esto por t, y es justamente esto, es un valor, se asume en la constante proporcionalidad y tengo t por h multiplicado por esto. El 1 se fue con esto. ¿Está bien? O en todo caso este factor se va con esto también. Entonces tenemos esto para este factor. Para este factor todavía no podemos decir nada porque aquí tengo un menos. ¿Está bien? Y este segundo factor, a ver, lo borro.
y el segundo término tiene el orden, es el orden de 1 sobre el valor absoluto de EI0 menos EN0 por BIN conjugado complejo. Aquí, jóvenes, de nuevo estamos tomando la aproximación pequeña, ¿está bien? En todo caso, aquí ya no podemos, mejor dicho, tomar esa aproximación que sea tan pequeña, ¿está bien? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí hay algún problema? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Aquí vamos a ver lo siguiente. Estamos hablando de una perturbación que es periódica. ¿Está claro? Una perturbación que es periódica y la expresamos así. Entonces, esta perturbación periódica está asociado a este omega, y este omega les va a dar un tiempo característico de la oscilación, su periodo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros asumimos que la acción de la perturbación es grande en relación al tiempo característico del sistema o de variación del sistema, vamos a decirle t, eso significa de que t es mucho mayor que 1 sobre omega. Y aquí nosotros vamos a tener de que ese tiempo característico es I0 menos IN0, y esto es del orden del periodo. Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la frecuencia asociada justamente a esta transición. Entonces, eso significa de que esto es mucho mayor al término que está acá, y en este caso esto se puede despreciar. Entonces podemos despreciar el segundo término. Muy bien. Y en consecuencia nosotros vamos a tener de que este AN1, jóvenes, les he dicho del efecto fotoeléctrico, pero estas consideraciones son generales para cualquier proceso armónico, ¿está bien? NDT, esto va a ser igual a menos 2 veces I, BNI, E a la menos I. Y aquí vamos a tener el EI0 menos EN0 más H omega, todo esto multiplicado por T y dividido entre H, y todo esto, a ver, lo he escrito muy allá, esto acá y estos, ya está, y todo esto todavía multiplicado por el seno
de I0 menos EN0 más H omega, todo esto multiplicado por T, y a su vez dividido sobre 2 veces H bar. Y aquí el EI0 menos el EN0 más H omega. Bien, entonces nosotros vamos a obtener este resultado. Esto sale de este primer término, ¿está claro? Al momento que nosotros lo desarrollamos. ¿No hay preguntas hasta el momento, jóvenes? Vamos a introducir alguna notación práctica. Vamos a hacer lo siguiente. La energía final va a ser igual a la energía I0 más H omega. Delta de N es igual a EN0 menos E final. Y vamos a obtener en este caso, para la probabilidad de pasar de I hasta N en un tiempo T, es igual a N1 de T al cuadrado. Y esto es igual a esto al cuadrado. Aquí vamos a tener el I y el menos se van a ir. Tengo el 4. Tenemos N, B, I. Todo esto elevado al cuadrado por el seno cuadrado de delta de T sobre 2 veces H. Y esto sobre delta de N al cuadrado. Entonces nosotros tenemos, esta es la amplitud de probabilidad de pasar del estado I al estado N. Bien, esta dependencia, creo que aquí tengo un gráfico, esa dependencia se puede ver aquí donde estamos. Esa es la dependencia que se tiene. Entonces nosotros, a ver, vamos a tener de que el módulo, la amplitud máxima, estará por esa expresión. ¿Está bien? Es esta la relación que nosotros vamos a tener de cómo depende la amplitud de probabilidad. ¿Está bien? Cómo depende la amplitud de probabilidad con respecto a la energía final. ¿Está bien? La energía final. Esta es la energía final contada a partir de la energía inicial, o sea, de esta variación de la energía contada a partir de la energía F que estamos nosotros considerando. Entonces, nosotros aquí vemos de que en el momento T, ¿está bien?, que se diferencia en estos intervalos, obtenemos estos valores. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa que esos valores de delta n. Ese es el punto con el cual estamos nosotros trabajando. Entonces, aquí nosotros tenemos que 2 pi h sobre t, que es lo que está aquí, esto es más o menos delta n. Son los puntos en los cuales la probabilidad va cayendo. Esa es la frecuencia con la cual decae. Y de aquí nosotros tenemos lo siguiente, que delta de t por delta de e es aproximadamente igual a 2 pi h.
¿Por qué? Porque esta es la energía y este es el intervalo de tiempo. ¿Está bien? La energía y el intervalo de tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, no hay preguntas. ¿Están ahí o no están ahí en primer lugar? Sí, profe. Bueno, por lo menos uno de ustedes está. Los demás no tengo evidencias. Bien. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Imaginemos nosotros ahora de que tenemos que la energía, está bien que la energía tiene un carácter, digamos, bastante denso, está bien, en el intervalo que estamos nosotros trabajando, está bien. Entonces, asumamos que se tiene un conjunto denso de estados finales. ¿Eso qué significa? Que en el intervalo que va desde n sub 0 hasta en sub 0 más delta de en sub 0, en este intervalo nosotros vamos a tener delta n sub 0 por un rho de en sub 0. Es decir, está muy denso, está muy concentrado. Nosotros podemos decir que en este intervalo prácticamente los estados finales que encontramos, la cantidad de estados finales que encontramos, depende de la energía de una forma funcional. Esta función se denomina densidad de los estados finales. ¿Está bien? Densidad de los estados finales. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener de que la probabilidad de pasar del estado I al estado F, esto como función del tiempo, es la integral de la densidad de probabilidad de pasar de I hasta N, evaluado en T, rho de E sub 0 N de E sub 0 N. Es decir, utilizamos la probabilidad de pasar al estado final, y eso lo multiplicamos por la densidad. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Sabemos de que la densidad o el elemento matricial de los estados finales es este, ¿está bien? Entonces, nosotros, en base a eso, y teniendo en cuenta de que la densidad es una función lenta, o sea que varía lentamente con respecto a su argumento, nosotros vamos a poder escribir lo siguiente, que el P de I que va hasta F de T es igual a 4 F B I, disculpen, aquí este sombrerito no va,
rho de EF, integral desde menos infinito hasta más infinito, seno al cuadrado de delta n de t sobre 2 veces h, y esto dividido sobre delta n al cuadrado diferencial de delta n. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto, que es esta expresión que está acá, y está bien. Nosotros vamos a tener que estos dos elementos varían muy lentamente con respecto a la energía, porque esta es la energía. Entonces, como varían muy lentamente con respecto a la energía, pueden salir de la integral. Esta es una aproximación. Luego, aquí introducimos un nuevo parámetro, x igual a delta nt sobre 2h. Ya saben que esto está asociado justamente a este valor. Y podemos reescribir esto de la siguiente forma. P I F de t, esto es igual a 2t sobre h, f b i al cuadrado rho f integral desde menos infinito hasta más infinito, seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado de x. Y esto nos va a dar 2 pi t sobre h y el estado final inicial al cuadrado por rho ef. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá, jóvenes. Disculpen, aquí me he olvidado elevarlo al cuadrado, porque es al cuadrado. Entonces ya tenemos la probabilidad para este caso donde es armónico, ¿está claro? Donde es armónico o periódico. Entonces nosotros vemos de que la probabilidad es directamente proporcional al tiempo que está actuando la perturbación. ¿Está bien? El tiempo que está actuando la perturbación. Ahora, esta dependencia, digámoslo así, de proporcionalidad lineal con respecto al tiempo, es válida en el marco de acción de la teoría de perturbaciones, que eso será cuando esta probabilidad es mucho menor que 1. Significa que nosotros vamos a tener una probabilidad, cuando es muy pequeña, podemos hacer esta aproximación. ¿Alguna consulta, jóvenes? Muy bien. Esto es con respecto a las oscilaciones armónicas o a las perturbaciones armónicas.